Maranata, mis hermanos. Bienvenidos al repaso de la lección del canal En Defensa de la Fe. Para nosotros es una gran alegría compartir con ustedes las lecciones de cada día. Que el Rey del Cielo pueda bendecir nuestras vidas y las vidas de nuestros familiares para que muy pronto estemos con nuestro Señor por toda la eternidad en la Tierra Nueva. Lección 12, para el 22 de septiembre del 2018. Reclusión en Cesarea. Sábado 15 de septiembre. Para memorizar. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Hechos 26-29. El traslado de Pablo a Cesarea dio comienzo a una reclusión de 2 años en esa ciudad. Hechos 24-27. Más precisamente, en el pretorio de Herodes. Hechos 23-25. El pretorio de Herodes era la residencia oficial del gobernador romano. Durante esos años, tuvo varias audiencias en las que se presentó ante 2 gobernadores romanos, los cuales fueron Félix y Festo, y un rey, el cual fue Agripa II, cumpliendo así aún más el ministerio que Dios le dio. Hechos 9:15. En todas las audiencias, Pablo siempre afirmó que era inocente, alegando que no podían presentar pruebas contra él. Así fue demostrado por la ausencia de testigos. De hecho, toda la narrativa pretende mostrar que Pablo no hizo nada digno de arresto y que habría podido ser librado si no hubiera apelado a César. Hechos 26-32. Sin embargo, estas audiencias le ofrecieron oportunidades de testificar sobre Jesús y la gran esperanza que se encuentra en la promesa de la resurrección. No obstante, fueron años de profunda ansiedad y de un tedioso encierro en el que el apóstol parece no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de la iglesia de Jerusalén, cuyos dirigentes todavía acariciaban el sentimiento de que Pablo debía ser considerado en alto grado responsable por los prejuicios existentes. Hechos de los Apóstoles, página 323. Para complementar la lección del sábado, déjame compartirte estos pasajes del espíritu de profecía. 5 días después de la llegada de Pablo a Cesarea, llegaron sus acusadores de Jerusalén, acompañados por Tértulo, orador que habían contratado como abogado. Se dio pronto audiencia al caso. Pablo fue traído delante de la asamblea y Tértulo comenzó a acusarlo, considerando que la adulación tendría más influencia en el gobernador romano que la simple declaración de la verdad y la justicia. El astuto orador comenzó su discurso alabando a Félix. Dijo así: como por causa tuya vivimos en gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh excelentísimo Félix. Tértulo descendió aquí a la mentira descarada, porque el carácter de Félix era vil y despreciable. Se dice de él que en la práctica de toda clase de concupiscencia y maldad ejerció el poder de un rey con el temperamento de un esclavo. Esto fue escrito por Tácito en su libro History, capítulo 5, párrafo 9. Los que escuchaban a Tértulo sabían que sus palabras de adulación no eran ciertas, pero su deseo de asegurar la condenación de Pablo era más fuerte que su amor por la verdad. En su discurso, Tértulo acusó a Pablo de crímenes que, si hubiesen sido probados, habrían dado como resultado su condenación por alta traición al gobierno. Esto seguía diciendo Tértulo: porque hemos hallado que este hombre es pestilencial, declaró el orador, y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la secta de los nazarenos, el cual también tentó a violar el templo. Tértulo declaró entonces que Lisias, el comandante de la guarnición de Jerusalén, había arrebatado violentamente a Pablo de manos de los judíos cuando estaban por juzgarlo por su ley eclesiástica, y los había forzado así a traer el asunto delante de él. Estas declaraciones fueron hechas
con el propósito de inducir al procurador a entregar a Pablo al tribunal judío. Todas las acusaciones fueron vehementemente sostenidas por los judíos presentes, los cuales no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su odio hacia el preso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 39. El juicio en Cesarea, escrito por la hermana Elena de Huay. Domingo 16 de septiembre, ante Félix. 5 días después del traslado de Pablo a Cesarea, un grupo de importantes dirigentes judíos, el sumo sacerdote, algunos miembros del Sanedrín y un abogado profesional llamado Tértulo, descendieron de Jerusalén y presentaron formalmente ante Félix su caso contra el apóstol. Hechos 24, 1 al 9. Este es el único juicio en el libro de Hechos en el que los acusadores contrataron a un abogado. En su discurso, Tértulo probó una estrategia interesante para ganarse el favor del gobernador. No era cierto que bajo el gobierno de Félix, los judíos hubiesen disfrutado de un largo periodo de paz. De hecho, ningún otro gobernador había sido tan represivo y violento. Y esta represión generó un enorme antagonismo entre los judíos hacia la dominación romana. Con mucho ingenio, Tértulo utilizó la política administrativa del gobernador para convencerlo de que también lograría la estabilidad política en este caso únicamente mediante una dura represión. Entonces pasó a presentar 3 cargos específicos contra Pablo. Primero, que Pablo era un agitador que constantemente fomentaba disturbios entre los judíos de todo el imperio. Hechos 24:5. Segundo, que era cabecilla de los nazarenos, lo que implicaba que el cristianismo como un todo era una especie de movimiento destructivo, según los acusadores de Pablo. Y tercero, que Pablo había tratado de profanar el templo de Jerusalén. Hechos 24:6. Vamos a leer Hechos 24:10 al 19, y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cómo respondió Pablo a cada una de las acusaciones? Toma la Biblia, la palabra de Dios, y leámosla juntos. Así nos dice la palabra del Señor. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. 2 puntos adicionales planteados por Pablo resultaron devastadores para la situación de los acusadores. El primer punto, la ausencia de los testigos asiáticos en el juicio. Hechos 24, 18 y 19. Esa ausencia de testigos tenía el potencial de invalidar el juicio. Segundo punto, el hecho de que estos judíos solo podían hablar de la audiencia de Pablo ante el Sanedrín la semana anterior y por consiguiente no tenían nada de qué acusarlo, excepto que él creía en la resurrección de los muertos. Félix comprendió de inmediato el peso de los argumentos de Pablo, también porque él estaba bastante familiarizado con el cristianismo, probablemente por su esposa judía, Drusila. El hecho es que decidió suspender el proceso hasta nuevo aviso. Hechos 24-22. Hechos capítulo 24, versos 24 al 27, revelaba mucho sobre su carácter. Aplazaba, se prestaba al soborno y era oportunista. Lamentablemente,
Pablo tenía pocas posibilidades de tener una audiencia justa con alguien como Félix. Vamos a leer Hechos 24:16. Pablo dijo que siempre se esforzó por tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué significa eso? ¿Qué tendríamos que cambiar nosotros para poder decir lo mismo? Dice la palabra del Señor: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto significa que el apóstol Pablo vivía siempre consciente de la presencia de Dios, y siempre sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras y sus hechos estaban de acuerdo a la voluntad de Dios y tendían a hacer el bien hacia el prójimo. Vivía así porque amaba al Señor, porque toda su vida estaba orientada hacia glorificar al Señor y predicar el Evangelio. De esta manera, el apóstol Pablo tenía un testimonio claro y diáfano que le permitía tener autoridad cada vez que hablaba de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a complementar la lección del domingo leyendo estos pasajes del espíritu de profecía. La hermana de Huay nos dice: Félix era bastante perspicaz para discernir la disposición y el carácter de los acusadores de Pablo. Sabía con qué motivo le habían adulado y notó también que no habían probado sus cargos contra Pablo. Así que, volviéndose hacia el acusado, le hizo señas de que se defendiese. Pablo no desperdició palabras en adulaciones, pero declaró sencillamente que podía defenderse gustosamente ante Félix, puesto que éste había sido durante tanto tiempo procurador que comprendía las leyes y costumbres de los judíos. Refiriéndose a las acusaciones que le hacían, mostró claramente que ninguna era verdad. Declaró que no había provocado disturbio en parte alguna de Jerusalén, ni había profanado el templo. Dijo Pablo: ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni en sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Si bien confesó que conforme a aquel camino que llamaban herejía, había adorado al Dios de sus padres, aseveró que había creído siempre en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, y que de acuerdo con las enseñanzas claras de las Escrituras tenía fe en la resurrección de los muertos. Y declaró además que el propósito dominante de su vida era tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Con candidez y sinceridad declaró el objeto de su visita a Jerusalén y las circunstancias de su arresto y juicio. Dijo el apóstol: mas pasados muchos años, vine a hacer limosnas a mi nación y ofrendas, cuando me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, unos judíos de Asia, los cuales debieron comparecer delante de ti y acusarme, si contra mí tenían algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando yo estuve en el concilio, si no sea que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos, soy hoy juzgado de vosotros. El apóstol permaneció preso, pero Félix mandó al centurión que aliviara a Pablo de las prisiones y que no vedase a ninguno de sus familiares servirle o venir a él. No mucho tiempo después, Félix y su esposa Drusila hicieron traer a Pablo, a fin de que en una entrevista privada pudiesen oír de él la fe que es en Jesucristo. Estaban deseosos y hasta ansiosos de oír esas nuevas verdades, verdades que posiblemente nunca volverían a oír y que, si las rechazaban, darían sumario testimonio contra ellos en el día de Dios. Pablo consideró que esta era una oportunidad dada por Dios y la aprovechó fielmente. Sabía que estaba en presencia de alguien que tenía facultad de quitarle la vida o de libertarlo. Sin embargo, no se dirigió a Félix y Drusila con alabanza o adulación. Sabía que sus palabras serían para ellos sabor de vida o de muerte, y olvidándose de todas las consideraciones egoístas, trató de despertar en ellos la conciencia de su peligro. Cuánto contrastaba el proceder de Félix con el del carcelero de Filipos. Los siervos del Señor fueron conducidos en cadenas al carcelero, como Pablo a Félix. La evidencia que dieron de ser sostenidos por un poder divino, su regocijo bajo el sufrimiento y la desgracia, su valentía,
cuando la tierra temblaba por el terremoto, su espíritu perdonador semejante al de Cristo, produjeron convicción en el corazón del carcelero, y temblando, confesó sus pecados y halló perdón. Félix tembló, pero no se arrepintió. El carcelero dio alegremente la bienvenida al Espíritu de Dios en su corazón y en su hogar. Félix pidió al mensajero divino que se fuera. El uno escogió llegar a ser hijo de Dios y heredero del cielo. El otro echó su suerte con los obradores de iniquidad. Durante 2 años no se siguió el juicio contra Pablo, pero quedó preso. Félix le visitó varias veces y escuchaba atentamente sus palabras, pero el verdadero motivo de esta amistad aparente era un deseo de lucro, pues insinuó que por el pago de una gran suma de dinero, Pablo podría obtener su libertad. El apóstol, sin embargo, era de una naturaleza demasiado noble para librarse por cohecho. No era culpable de ningún crimen y no quería rebajarse a cometer un mal para obtener la libertad. También sentía que estaba en las manos de Dios y no quería malograr los propósitos divinos respecto a él. Se permitió que un rayo de luz iluminase a Félix desde el cielo, cuando Pablo razonó con él en cuanto a la justicia, la temperancia y el juicio venidero. Esa fue la oportunidad que el cielo le concedió para que viera y abandonara sus pecados. Pero él dijo al mensajero de Dios: ahora vete, mas teniendo tiempo oportuno te llamaré. Despreció el último ofrecimiento de gracia. Nunca más recibiría otro llamamiento de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 39. Hermano mío y hermana mía, el día es hoy, la preparación es hoy. Que ningún pecado nos impida consagrarnos completamente al Señor. Mira el pecado y compáralo con la gracia de Cristo. El pecado te va a destruir, el pecado nos va a destruir, pero la gracia de Cristo nos va a transformar y nos va a permitir tener vida eterna. Siempre, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, es mejor elegir la gracia de Dios y despreciar el pecado. Lección para el día lunes, 17 de septiembre, ante Festo. Después de 2 años de retener a Pablo en prisión, solo para ganarse el favor de los judíos, Félix fue reemplazado por Porcio Festo como gobernador de Judea. Hechos 24-27. Festo gobernó desde el año 60 a el año 62 después de Cristo. Vamos a leer Hechos 25, 1 al 5, y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cómo ayuda esto a reflejar el odio que la predicación de la verdad puede causar en aquellos que no quieren creer en ella? Toma tu Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo él, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Probablemente porque ya habían fracasado una vez en su intento de convencer a Félix de los cargos contra Pablo, los dirigentes no querían volver a arriesgarse. En lo que parece haber sido la primera visita de Festo a Jerusalén, le solicitaron que les hiciese el favor de cambiar de jurisdicción. Querían que les devolviera a Pablo para que pudiera ser juzgado por el Sanedrín de acuerdo con la ley judía. No obstante, la solicitud era un camuflaje para ocultar su verdadera intención, la cual era matar a Pablo. Aunque Festo estaba dispuesto a reabrir el caso, dijo que la audiencia tendría lugar en Cesarea, no en Jerusalén, lo que significa que Pablo sería juzgado por la ley romana. Apenas Festo regresó a Cesarea, convocó al tribunal, y los oponentes de Pablo comenzaron a presentar los cargos contra él. Hechos 25:7. Esta vez, Lucas no repite las acusaciones, pero según la respuesta de Pablo, en Hechos 25:8, podemos ver que eran similares a las de hacía 2 años, quizá con el énfasis adicional de que por ser un agitador, Pablo también representaba una amenaza para el imperio.
Vamos a leer Hechos 25, 9 al 12. Cuando percibió Festo que podría usarlo con intenciones políticas, ¿cómo reaccionó Pablo? Toma la Biblia, la espada del Espíritu, y leámosla juntos. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Al fin y al cabo, Festo no resultó ser muy diferente de Félix con respecto a sus estrategias políticas. Hechos 24, 27. Como no estaba dispuesto a perder el apoyo de los judíos tan rápidamente en su administración, al declarar inocente a Pablo, pensó en concederles su pedido original, que el apóstol fuera juzgado por el Sanedrín de Jerusalén. Sin embargo, esto no era aceptable para Pablo. Bien sabía que no podía esperar que los judíos le dieran un trato justo allí, librado al capricho de sus enemigos. Por lo tanto, aprovechando sus derechos romanos, insistió en que tenía derecho a ser juzgado por un tribunal romano. Y como no vislumbraba ninguna otra salida de esa situación precaria, decidió apelar al más alto ejemplo de la justicia romana, que era el propio emperador. En este mundo los que tienen poder, en muchas ocasiones lo usan para destruir a la gente buena, para burlarse de la justicia, para burlarse de la verdad. Pablo representaba la justicia de Dios en este mundo. Pablo era un embajador del cielo, pero era tratado como un delincuente, mientras que aquellos que lo juzgaban poseían riquezas, poder e influencia en este mundo. Sin embargo, Pablo no se descorazonó. Pablo contemplaba al invisible. Pablo ponía sus ojos en Cristo Jesús y se gozaba a pesar de sus circunstancias difíciles. Pero un día la justicia ha de prevalecer. Un día el amor de Dios mostrará al universo que aquel siervo fiel que tanto sufrió, que aquel apóstol humilde y entregado a la causa, que sufrió bajo las manos de los hombres, el Señor lo exaltará y le dará la corona de justicia. Ese día los malos, los verdugos de Pablo, contemplarán que no valió la pena servir a la injusticia y que Pablo tenía toda la razón de soportar sus prisiones con gozo y con alegría, colocando su esperanza en el Señor. Es posible que estés pasando por un momento difícil. Es posible que la gente que tiene poder se esté burlando de ti, o que estés huyendo, aunque no has hecho nada malo. Pero recuerda que el Señor está contigo. Recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y recuerda que muy pronto el Señor te dará la corona de la vida. Mientras ese día llega, agradezcamos al Señor por anticipado, porque quizá tú no tengas en esta tierra la ciudadanía de algún país, y por ello seas humillado. Pero tú tienes la ciudadanía del cielo. Eres ciudadano de la patria celestial. Pronto, muy pronto, llegaremos allí, por la gracia del Señor. Lección para el día martes 18 de septiembre. Ante Agripa, Festo aceptó concederle el pedido a Pablo de ser enviado a Roma. Hechos 25:12. Mientras tanto, el gobernador aprovechó una visita de Estado por parte de Herodes Agripa II para consultarle sobre el caso de Pablo, en especial sobre qué tipo de información debía enviarle al emperador en su informe oficial. Festo aún no estaba muy familiarizado con los asuntos judíos y Agripa sin duda podía ayudarlo. Hechos 26, 2 y 3. Vamos a leer Hechos 25, 13 al 22 y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué le dijo Festo a Agripa acerca de Pablo y cómo respondió el rey? Vamos a deleitarnos leyendo la palabra del Señor. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén,
se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto Jesús, ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Agripa II, el último de los herodianos, fue a Cesarea con su hermana Berenice para saludar al nuevo gobernador. En su descripción del caso de Pablo, Festo reveló su sorpresa de que las acusaciones en su contra no estuvieran relacionadas con ningún delito capital, ya sea político o penal. Más bien tenían que ver con asuntos concernientes a la religión judía, en particular con un tal Jesús que había muerto, pero que Pablo afirmaba estar vivo. Hechos 25:19. Pablo ya había declarado ante el Sanedrín que estaba siendo juzgado por su creencia en la resurrección de Jesús, y ahora Festo dejó en claro que esta era realmente la verdadera cuestión. Vamos a leer Hechos 25, 23 al 27, y responderemos la siguiente pregunta: ¿cómo describe Lucas la ceremonia en la que Pablo compareció ante Agripa? La palabra del Señor nos dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. La hermana de Huay dice en Hechos de los Apóstoles, página 347, y ahora Pablo, maniatado todavía, estaba ante la compañía reunida. ¿Qué contraste se presentaba allí? Agripa y Berenice poseían poder y jerarquía, y por eso eran favorecidos por el mundo, pero estaban desprovistos de los rasgos de carácter que Dios estima. Eran transgresores de su ley, corrompidos de corazón y vida. Su conducta era aborrecida por el cielo. ¿Qué deberíamos aprender de esta historia sobre las apariencias externas que puedan ser agradables a la vista humana, pero a menudo puedan ser engañosas sobre la realidad que está detrás de la apariencia? Vamos a complementar la lección del martes con este pasaje del Espíritu de Profecía. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quienes realmente temen y sirven a Dios. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera, vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 40. Lección para el día miércoles 19 de septiembre. La defensa de Pablo. Con la escena dispuesta y los invitados reales sentados junto al gobernador, el prisionero fue llevado para presentar su defensa, que estaba dirigida principalmente a Agripa,
dado que Festo ya lo había escuchado antes. Hechos 25, 8 al 11. Lee Hechos 26, 1 al 23 y responde la pregunta: ¿qué hizo Pablo en su discurso ante Agripa? El discurso de Pablo en realidad fue su testimonio de su vida antes y después de su conversión. En términos de contenido, nos recuerda al de Hechos 22, 1 al 21, el cual pronunció ante la multitud en Jerusalén. El apóstol comenzó tratando de asegurarse el favor de Agripa. Reconoció su gratitud por la oportunidad de exponer su caso ante una persona tan eminente, especialmente porque Agripa estaba familiarizado con todas las costumbres y las cuestiones relacionadas con la religión judía. Por esa razón, Agripa podría ser muy útil para ayudar al gobernador romano a entender que las acusaciones presentadas contra él no tenían ningún mérito y eran falsas. El discurso de Pablo se puede dividir en tres partes. En la primera parte, Pablo describió su antigua piedad farisaica, que era ampliamente conocida entre sus contemporáneos de Jerusalén. Como fariseo, creía en la resurrección de los muertos, que era esencial para el cumplimiento de la esperanza ancestral de Israel. Por consiguiente, los judíos se contradecían al oponerse a su enseñanza, porque no había nada en ella que no fuera fundamentalmente judía. Pero él comprendía muy bien esa actitud, porque a él mismo le había resultado tan inverosímil que Dios pudiera haber resucitado a Jesús, que hasta persiguió a los que creían en esto. En la segunda parte de su discurso, Pablo informó de qué modo había cambiado su perspectiva desde su encuentro con Jesús camino a Damasco y el llamado que recibió para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Finalmente, Pablo dice que el impacto de lo que vio fue tal que no tuvo más remedio que obedecer y cumplir con su actividad misionera. Y esta era la única razón por la que ahora estaba siendo juzgado. Por ende, el verdadero problema detrás de su arresto no era que hubiese violado la ley judía ni profanado el templo. Más bien, era debido a su mensaje sobre la muerte y la resurrección de Jesús, la cual estaba en plena armonía con las Escrituras y permitía que los creyentes gentiles tuviesen igual participación en la salvación. Vamos a leer Hechos 26, 18. Según este texto, ¿qué ocurre con aquellos que tienen salvación en Cristo? ¿Cómo vives esta realidad? Dice la palabra del Señor: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta era la razón por la que Pablo vivía gozoso a pesar de sus prisiones. Porque Pablo estaba seguro completamente de que su herencia no estaba en esta tierra, de que en esta tierra era peregrino y por eso iba a ser malinterpretado y malentendido. Sin embargo, Pablo nunca se rendía, porque sabía que su herencia ya estaba asegurada. Sus ojos habían sido abiertos. Él había pasado de las tinieblas a la luz. Ya no estaba bajo la potestad de las tinieblas, bajo la potestad de Satanás. Ahora estaba bajo la potestad del Señor y por eso su corazón ardía de gozo, de fe y de esperanza. Cada vez que tú y yo enfrentamos la circunstancia difícil de la vida, tenemos que recordar que somos herederos de Cristo Jesús, que somos príncipes del reino celestial, porque somos hijos del Rey del universo. Esta es una verdad más grande que cualquier circunstancia, y la verdad más grande es la que debe marcar cómo nos sentimos, cómo creemos y cómo decidimos hablar. Si en tu corazón la verdad más grande es tu circunstancia, entonces te vas a asustar, vas a perder la paz y muy seguramente te vas a quejar. Pero si en nuestro corazón la verdad más grande es la creencia firme y segura de que somos herederos con Cristo del reino celestial, entonces esto es lo que va a marcar cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo decidimos actuar y obrar. Siempre lo haremos para la gloria de Dios, y aún en medio de las circunstancias difíciles, en vez de quejarnos, alabaremos al Rey. Lección para el día jueves, 20 de septiembre. Pablo ante los dirigentes. Festo no habría tenido ningún problema si Pablo hubiera hablado de la inmortalidad del alma, pero incluso
Los antiguos grecorromanos sabían que ambos conceptos, la inmortalidad y la resurrección, no congeniaban. Por lo tanto, conservaban el primero, es decir, la inmortalidad, y rechazaban el último, es decir, la resurrección. Con mucho respeto, Pablo defendió la cordura de sus ideas y recurrió a Agripa, un judío que no solo podía entenderlo, sino también confirmar que lo que estaba diciendo concordaba con los profetas hebreos. Hechos 26, 25 y 26. Vamos a leer Hechos 26, 27 y 28 y vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Agripa a la apremiante pregunta de Pablo? La palabra de Dios nos dice: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La pregunta de Pablo puso a Agripa en aprietos. Como judío, nunca negaría su creencia en las Escrituras. Por otro lado, si daba una respuesta afirmativa, no habría otra opción más que aceptar a Jesús como el Mesías. Su respuesta fue una forma inteligente de escapar de la trampa lógica en la que estaba. La contestación de Pablo a Agripa revela un impresionante nivel de compromiso con el Evangelio. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Hechos 26, 29. En sus últimas palabras en aquella audiencia, el apóstol no suplicó quedar en libertad, como lo estaban quienes lo escuchaban. Al contrario, deseaba que ellos fuesen como él, a excepción de las cadenas en sus brazos. El celo misionero de Pablo superaba ampliamente su preocupación por su propia seguridad. Vamos a leer Hechos 26, 30 al 32. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo expresó Agripa su convicción de que Pablo era inocente? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Festo necesitaba la ayuda de Agripa solo para completar el informe. La apelación de Pablo al César ya había sido formalmente otorgada. El prisionero ya no estaba bajo la jurisdicción del gobernador. Agripa hizo algo bueno, declaró a Pablo inocente, pero hizo algo terriblemente malo. Dejó pasar la última oportunidad de salvación que el Señor le puso como en bandeja de plata. Agripa no fue a Cesarea solamente para ser honrado por los políticos. Fue allí porque Dios tenía un mensaje que darle. Dios quería salvarlo, así como a todos aquellos que estaban oyendo a Pablo. Tal cual Pablo lo dijo: Dios quiere que no solamente tú, sino todos los que me oyen sean hechos cristianos, así como lo soy yo. Pero ellos preferían lo material, preferían la mentira del mundo que aceptar la verdad de Cristo. ¡Qué terrible decisión! Pronto, en el juicio final, podrán ser conscientes de lo mucho que despreciaron al despreciar el Evangelio y de lo mucho que ganó Pablo al permanecer fiel a Cristo Jesús a pesar de sus cadenas. Vamos a leer Hechos 26, 24 al 28. ¿A qué apeló Pablo finalmente y qué debería decirnos esto sobre cuál tendría que ser siempre nuestra autoridad final en materia de fe? La palabra del Señor nos dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él le dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Nuestra autoridad final en materia de fe no es lo que digan los grandes hombres encumbrados en la política y en el poder humano. No es lo que nosotros interpretemos de la Biblia, sino lo que el Señor nos ha revelado mediante su palabra y mediante el espíritu de profecía. Nuestras convicciones, si están basadas en lo que dicen los profetas del Señor, están seguras.
Esa es nuestra autoridad final, lo que dicen los profetas, porque ellos no hablan de su propia cuenta, ellos hablan lo que Dios les ha mandado decir al pueblo. Por eso, mis hermanos, valoremos la santa palabra de Dios y valoremos el espíritu de profecía. Valorarlo no es solamente estudiarlo o escudriñarlo, es también vivirlo. Y solo podemos vivir lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía si el Señor Jesucristo nos fortalece cada día para ponerlo en práctica. Vamos a complementar la lección del jueves con estos pasajes del espíritu de profecía. El rey Agripa le permitió ahora a Pablo hablar en su defensa. El apóstol no se desconcertó por la brillante pompa ni por la alta jerarquía de su auditorio, porque sabía de cuán poco valor son las riquezas y las posiciones mundanales, las pompas terrenales y el poder ni por un momento intimidaron su valor o le despojaron de su dominio propio. Todos habían escuchado extasiados el relato que hiciera Pablo de las cosas maravillosas que había experimentado. El apóstol se estaba espaciando en su tema favorito. Ninguno de los que oían podía dudar de su sinceridad, pero en medio de su persuasiva elocuencia fue interrumpido por Festo, que gritó: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». El apóstol replicó: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza, pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón». Entonces, dirigiéndose a Agripa, le preguntó directamente: «¿Crees, rey Agripa, a los profetas?». «Yo sé que crees». Profundamente afectado, Agripa perdió por un momento de vista todo lo que lo rodeaba y la dignidad de su posición, consciente sólo de las verdades que había oído. Viendo al humilde preso de pie ante él, como embajador de Dios, contestó involuntariamente: «Por poco me persuades a ser cristiano». Fervientemente el apóstol respondió: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo». Y añadió mientras levantaba sus manos encadenadas: «excepto estas prisiones». Festo, Agripa y Berenice podían con justicia cargar las cadenas que llevaba el apóstol. Todos eran culpables de graves crímenes. Esos culpables habían oído ese día el ofrecimiento de la salvación por medio del nombre de Cristo. Uno, por lo menos, casi había sido persuadido a aceptar la gracia y el perdón ofrecidos. Pero Agripa, poniendo a un lado la misericordia ofrecida, rehusó aceptar la cruz de un redentor crucificado. La curiosidad del rey estaba satisfecha, y levantándose de su asiento, indicó que la entrevista había terminado. Cuando la asamblea se dispersó, hablaron ellos entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión hace este hombre». Aunque Agripa era judío, no sentía el celo fanático ni el prejuicio de los fariseos. «Podía este hombre ser suelto», dijo a Festo, «si no hubiera apelado a César», pero como el caso había sido remitido al tribunal, estaba fuera de la jurisdicción de Festo o de Agripa. Lección para el día viernes 21 de septiembre, para estudiar y meditar. Al oír estas palabras, recordó Agripa la historia de su familia y sus estériles esfuerzos contra aquel de quien Pablo estaba predicando. Pensó en su tío abuelo Antipas y en el asesinato de Juan el Bautista. Pensó en su propio padre Agripa I y en el martirio del apóstol Jacobo. Vio en los desastres que rápidamente sobrevinieron a esos reyes una demostración del desagrado de Dios debido a sus crímenes contra sus siervos. La pompa y el boato de ese día recordaron a Agripa el tiempo cuando su propio padre, un monarca más poderoso que él, estuvo en esa misma ciudad ataviado con un ropaje brillante, mientras el pueblo clamaba que él era un dios. ¿Se había olvidado acaso de cómo, aún antes de que se acallaran los gritos de admiración, un castigo rápido y terrible había sobrevenido al vanaglorioso rey? Algo de todo esto cruzó rápidamente por la memoria de Agripa, pero su vanidad fue halagada por la brillante escena que se desplegaba ante él, y el orgullo y la vanidad desterraron todos los pensamientos más nobles.
Comentarios de Elena de Huay, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1066 y 1067. Al terminar la lección, me gustaría que reflexionáramos en varios puntos. El primero, la función de un profeta es representar a Dios delante del pueblo. El profeta habla la palabra de Dios para el pueblo. Y la función de los sacerdotes era representar al pueblo delante de Dios. Los sacerdotes presentaban las peticiones del pueblo ante el trono del Señor. Pero en la lección de esta semana vemos a unos sacerdotes despreciando su labor. En vez de presentarse ante Dios para interceder por Pablo, se presentaron ante los políticos para acusar a Pablo. Estaban denigrando de su propio oficio. No estaban representando al pueblo delante de Dios para pedir al Señor que tenga misericordia del pueblo, sino que estaban tratando de acusar a un hombre, siervo del Señor, profeta del Señor, para que lo mataran. Esta es la forma como los hombres devaluamos los cargos que Dios nos da. Si Dios te ha llamado a ejercer un cargo en su iglesia, lo primero que debes tener como requisito para ejercerlo es el carácter de Cristo. Lo primero que debemos tener, me incluyo. Pero si reflejamos el carácter del diablo, el carácter de la bestia, el cual es perseguir, acusar, matar con la lengua, entonces no somos dignos de llevar ese cargo y estamos devaluando los cargos que Dios nos ofrece. Pablo, por el contrario, no tenía ningún cargo ante los hombres. Aún entre la iglesia cristiana, muchos decían que él no era digno de llamarse apóstol. Para los hombres no era nadie, pero para el Señor era su profeta, su enviado, su apóstol, su siervo. Pablo no devaluaba los cargos que el Señor le daba, porque lo primero que él tenía era el reflejo del carácter de Cristo en su vida. Aún en sus prisiones, imitó a Cristo Jesús. Como cordero fue llevado al matadero, pero Pablo, siempre manso, siempre humilde, no se defendía la causa del Evangelio. Y el siguiente punto, para finalizar, presentando lo que dice Pablo acerca de su propio ministerio. 1 Corintios 4, 12 y 13. 2 Corintios 6, 10. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 2 Corintios 11, 26 y 27. Nos maldicen, dijo él, y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante. La evidencia de la experiencia. Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34, 8. En vez de depender de las palabras de otro, tenemos que probar por nosotros mismos. Dice, pedid y recibiréis. Juan 16, 24. Sus promesas se cumplirán. Nunca han faltado. Nunca pueden faltar, y cuando nos acerquemos al Señor Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. El camino a Cristo, página 112. Hemos llegado al final de la lección 12, hermano mío y hermana mía. Te agradezco por repasar con nosotros la lección. También te felicito por tener tu leccionero en la mano, tu cartilla en la mano, y repasarla. Es muy importante que adquiramos la cartilla de la escuela sabática y tengamos la lección en casa. Repasar en familia, recordar que familia que estudia la palabra de Dios unida y ora unida, permanece siempre unida por la gracia de Cristo Jesús. Que el Señor bendiga a los alumnos y a los maestros, que podamos estar atentos a la palabra del Señor y a su santa revelación, y que podamos poner en práctica este fervor misionero, este fuego misionero que tenía el apóstol Pablo
para predicar a Cristo, para levantar la bandera de la verdad, aún en medio de las más difíciles circunstancias. Y como decía el apóstol Pablo, estemos siempre gozosos. Y esa sentencia solo se puede cumplir si cumplimos esta sentencia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Orad sin cesar. Que el Señor bendiga a su pueblo, que el Evangelio sea predicado en el mundo entero. Maranata, y que Cristo venga pronto.